Hermano, estamos viendo qué sucedió con esas tribus del sur cuando estaban llegando después del exilio a esa tierra que Dios les había dado a sus padres, pero que habían sido exiliados después a Babilonia y estaban regresando, estaban reconstruyendo el templo, pero vimos en el pasaje de Esdras capítulo 4 que habían unos vecinos que le ofrecían ayuda y que estos judíos rechazaban esa ayuda. Y es que, hermano, que esos samaritanos que fueron ocupando el sur, después de que los judíos, hermanos, del reino del sur fueron llevados a Babilonia, esas tierras que ellos dejaron ahí fueron ocupadas por los samaritanos, pero que ya no eran de las tribus del norte, sino que eran de esos pueblos paganos que habían traído los asirios. Y habíamos observado que en la religión de ellos, una religión llamada sincretista, hermano, porque tenían muchos dioses, y ellos proponían que querían ayudar a construir el templo a ese Dios que ellos también adoraban. Pero los que van a construir el templo de Yahvé deben adorar solo a Yahvé, y los samaritanos adoraban a otros dioses y también a Yahvé. Hermano, y eso es lo que predicamos en la predicación pasada, hermano. Yo te pedía que hicieras un examen de conciencia de cómo estabas tú ayudando a reconstruir el templo, hermano, que es tu iglesia, es el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, hermano, comprado con la sangre de Jesús. Y que a quién te parecías más tú, hermano, si eras de esos samaritanos, o eres de esas personas como Zorobabel, que son celosos de su fe, hermano, y que adoraban solo a nuestro Padre Celestial. Y por eso esos judíos rechazaban esa ayuda. ¿Cómo podían ellos admitir la colaboración de unos sincretistas que decían buscar a Dios, pero también ofrecían al mismo tiempo sacrificios a los ídolos? Y hermano, eso es lo que en nuestra iglesia está sucediendo, donde hay tantas personas que se llaman católicas, pero que verdaderamente, hermano, lo dicen en el credo el día domingo, pero que en la semana no leen las escrituras y no viven según como nos manda nuestro Señor Jesucristo. No son devotos de Jesús, no oran, no leen las escrituras y tienen una vida que verdaderamente, hermano, va entenebreciendo nuestra iglesia. Y hermano, no saben ellos todavía que va a haber un juicio, que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, y que va a haber una iglesia fiel y una iglesia apóstata, que va a haber un juicio para la iglesia, que va a haber un juicio para ese mundo que se está descristianizando, un mundo que está sacando a Dios, hermano. Y eso es la gran apostasía, con la gran Babilonia, con el anticristo, que van a venir con falsos engaños generalizados, diciéndole a las personas que ya no crean en lo que la iglesia ha creído por más de 2000 años. Y yo antes de entrar en oración, hermano, antes de meditar las escrituras del día de hoy, vamos a seguir siempre en Esdras capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y yo quisiera preguntarte, hermano, a ti, para que entres con esa intención a leer ese texto, de cómo reaccionaron los samaritanos, hermano, cómo fue que reaccionaron esos samaritanos ante la respuesta de Zorobabel y los levitas. Yo quisiera que te fijaras, hermano, qué fue lo que ellos contestaron, cómo estos samaritanos comienzan a sabotear entonces la construcción con toda clase de maniobras. Y yo quisiera que empezaras a hacer figura, hermano, de lo que está pasando en nuestra iglesia, hermano, que ahí en la iglesia, según el papel de María Santísima al movimiento sacerdotal mariano, en esas profecías que le dio al Padre Gobi, de cómo en nuestra propia iglesia, hermano, esa jerarquía con la masonería eclesiástica está haciendo un engaño generalizado en la iglesia, hermano, y que está haciendo que mucha de la fe de las personas, de la mayoría, se pierdan. Y hoy María Santísima también nos invita a nosotros a que meditemos estas escrituras, ya que en ese momento es cuando se va profundizando más la desconfianza entre judíos y samaritanos, y eso es importante, hermano, porque esa es la pelea que va a consistir entre los judíos y samaritanos en los tiempos de Jesús. Y entonces miremos en Esdras, hermano, cómo esos samaritanos comienzan a sabotear la construcción de ese templo de Jerusalén, y que hiciéramos una figura, hermano, de lo que va a suceder en la iglesia de los últimos tiempos,
que se va a dividir en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata. Y entonces, hermano, en actitud de oración, meditando las Escrituras con María Santísima, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que nos llene de su Espíritu Santo para poder entender esas Escrituras, que Él abra nuestro entendimiento como lo hizo con los discípulos de Maús, que le recitó las Escrituras y en la fracción del pan lograron reconocer a Jesús. Entonces, hermano, Esdras capítulo 4, versículo 4 en adelante, la palabra de Dios dice así: Entonces la gente del país se puso a desanimar a los obreros del pueblo de Judá y a meterles miedo para que no edificaran. Se ganaron con dinero algunos consejeros de la corte para hacer fracasar el proyecto y lo detuvieron durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, hicieron toda clase de manipulaciones en las que consistía como evitar que las quejas de los repatriados llegaran a Ciro, y lograron detener la construcción del templo por 15 años más o menos, dice la historia, y lograron convencer a Jerjes, llamado Asuero, en el libro de Esther, hermano, que vamos a ver posteriormente, de que ellos tenían derechos adquiridos sobre las tierras y domicilios y que no era conveniente enviar más repatriados, y enviaron una carta con esas acusaciones. Y eso es lo que va a decir Esdras capítulo 4 versículo 6 y del 12 al 24. Y eso es lo que dice entonces Esdras capítulo 4 versículo 6, y mira cómo dice así: Al comienzo del reinado de Jerjes escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. El rey debe estar informado de que los judíos que subieron de tu lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén están construyendo esta ciudad rebelde y mala. Tratan de levantar las murallas y ya echaron los cimientos. Que sepa, pues, el rey que si esta ciudad es reedificada y sus murallas reconstruidas, no se pagarán más impuestos, contribución ni peaje, y al fin esta ciudad perjudicará a los reyes. Ahora, como nosotros comemos la sal del palacio, significa somos asalariados del palacio, y no creemos conveniente que el rey sea menospreciado, mandamos al rey esta información: que se investiguen los libros de la historia de tus padres, y en ellos verás que esta ciudad es una ciudad rebelde y molesta para los reyes y las provincias, y que en ella se han fomentado revueltas desde tiempos antiguos. Por esta razón precisamente ha sido destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad se reedifica y se levantan sus murallas, perderás con esto mismo tus territorios de este lado del río. Respuesta que mandó el rey a Rehum, gobernador, a Simsai, secretario, y al resto de sus colegas que habitan en Samaria y otros lugares del otro lado del río. Saludos. La carta que me han enviado ha sido leída palabra por palabra en mi presencia. He dado orden para que investiguen los hechos y se ha encontrado que esa ciudad desde tiempos antiguos se rebela contra los reyes y que se han producido en ella revueltas y rebeldías. Hubo en Jerusalén reyes poderosos, dueños de toda la tierra, del otro lado del río, a los que se pagaba tributo, impuestos y derecho de peaje. Por consiguiente, ordenen que cesen los trabajos de esa gente. No reconstruirán esa ciudad sin una autorización mía. No dejen de poner en esto gran cuidado, no sea que el mal aumente con perjuicio nuestro. En cuanto a la copia de esta carta del rey Artajerjes fue leída ante Rehum,
gobernador, Simsai, secretario, y sus colegas salieron rápidamente hacia Jerusalén, donde los judíos y los obligaron a suspender sus trabajos por la fuerza y la violencia. Entonces se suspendieron los trabajos de la casa de Dios en Jerusalén, quedando interrumpidos hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, imaginemos con todo esto la tirantez entre los judíos y los samaritanos, y con María Santísima, la Madre de Jesús y la Madre nuestra, que va a ser el cenáculo, que es el cenáculo de ese nuevo Pentecostés. Nosotros, hermano, los verdaderos judíos de los últimos tiempos, en esa iglesia que es el nuevo pueblo de Israel, ese pueblo que va a ser purificado, que va a ser limpiado, va a tener los enemigos que también tuvo ese pueblo de Israel, ese pueblo de Judá que estaba reconstruyendo el templo, en donde los samaritanos le envían esa carta al rey Artajerjes, y cómo ellos contestaron, y cómo se va haciendo más dura la pelea entre los judíos y los samaritanos, en donde la reconstrucción del templo se va evitando. Y con esos pensamientos y sentimientos, recordemos, hermano, que nosotros tenemos que reconstruir ese templo que está siendo con un engaño generalizado, llevado a una gran apostasía, con una pérdida de la fe tan grande, donde existe persecución, división, en donde existen dudas, donde ya no se cree lo que los apóstoles creían, en mucha de nuestra jerarquía. Hermano, con esos sentimientos sigamos meditando el rosario, que es el lazo, esa cuerda que va a atar al dragón escarlata. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Sigue meditando el rosario y rezando con María Santísima a los pies de Jesús.